Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 16. El título de este sermón es El principio de autoridad y sujeción en la vida y en la iglesia. El principio de autoridad y sujeción en la vida y en la iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 16. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu bondad y misericordia manifestada a nuestra vida. Gracias por permitirnos congregarnos hoy para poder adorarte. Y parte de la adoración también es escuchar tu palabra. Háblanos. Te pedimos que podamos entender tu palabra, podamos recibirla con gozo y podamos aplicarla a nuestra vida. Ayúdame, Señor, a exponer con fidelidad para no torcer tu palabra y que hallemos beneficio y crecimiento espiritual para nuestra vida. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez usted ha estado en una familia donde no se sabe quién es el que tiene la autoridad? ¿O alguna vez ha estado usted en un trabajo donde no se identifica quién es el que manda realmente? ¿Quién es quien lleva la dirección de esa empresa? ¿O en algún grupo donde se necesita de algún liderazgo, pero no se sabe quién es el que está a la cabeza, quién es el que está liderando? ¿Cómo funciona esa familia? ¿Cómo funciona esa empresa? ¿Cómo funciona ese grupo? Realmente las cosas cuando son así siempre salen mal. Las cosas no salen bien cuando no se sabe quién es el que está gobernando, quién es el que está liderando, quién es el que está a la cabeza. Lo que todo esto produce es caos. Y esto es así en los diversos ámbitos en los cuales se requiere
de un gobierno, de un liderazgo. La palabra de Dios aquí nos va a establecer un principio. Y si usted quiere tener una estructura de esta perícopa o esta sección de la palabra de Dios, en el versículo 2 usted va a ver un elogio. En el versículo 3 usted va a ver el principio principal y más importante, lo que va a gobernar todo lo que va a decir. Ahí encontramos el principio en el versículo 3. Del 4 al 5 usted va a ver el ejemplo. Del versículo 6, bueno, en el 6 usted va a ver el argumento práctico. En el versículo 7 usted va a ver el argumento teológico. En el versículo 8 usted va a ver el argumento natural. En el versículo 9 usted va a ver el argumento de la creación, el principio de la creación. En el versículo 10 usted va a ver la conclusión práctica. En el versículo del 11 al 12 usted va a encontrar el equilibrio en la dignidad. Y en el versículo 13 al 15 usted va a hallar un llamado a la cordura y a la sensatez. Y en el versículo 16 usted va a ver una aplicación universal. Esta es la estructura del pensamiento del apóstol Pablo. Si usted nota, se habla, por ejemplo, acerca del velo y se habla acerca de los ángeles. Y estos son dos aspectos que pueden traer muchas preguntas. Podemos ver estos aspectos y usted puede preguntarse, entonces, ¿será que tenemos que usar velo hoy? ¿Será eso de lo que Pablo realmente está hablando? ¿Será que el pastor debe de ahora cambiar las cosas y hacer que a partir de aquí en adelante se deba de utilizar velo? El apóstol Pablo no está interesado realmente en aplicar el uso del velo. Y aparte de eso, que debemos de identificar que el velo del cual se habla acá no es el velo que se ocupa hoy en día. Es un velo totalmente distinto. El apóstol Pablo quiere preservar un principio. ¿Cuál es ese principio? Como ya lo he mencionado, en el versículo 3 usted va a encontrar el principio. Quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ya lo vamos a desarrollar. Pero me interesa a mí que usted identifique la parte más importante de esta sección. La parte más importante es el principio. Si nosotros no vemos el principio que el apóstol Pablo está queriendo preservar y aplicar a la vida de la iglesia, a la familia, entonces no vamos a poder hallar un aprovechamiento real a esta sección de la palabra de Dios. La iglesia de Corinto tenía un problema. Mire, la iglesia de Corinto tenía dones, tenían recursos, era una iglesia que tenía conocimiento y de hecho tenían también buen ánimo, pero era una iglesia muy desordenada, muy desordenada. A lo largo de la carta vemos que el apóstol Pablo quiere corregir muchos aspectos. Por ejemplo, al principio veíamos las divisiones. Eso es desorden. Vemos inmoralidad y eso es desorden. Vemos que habían litigios entre hermanos y iban a las autoridades civiles para poder solucionar sus problemas cuando Dios mismo les ha dejado, a la iglesia nos ha dejado formas en las cuales podamos solucionar nuestros problemas. También tenían problemas de abusos en la cena del Señor. Había desorden en el culto. Y la iglesia de Corinto entonces
era en muchos sentidos el espejo de aquellas iglesias que abrazan la libertad o libertinaje, pero rechazan el orden del evangelio. Abrazan aquella libertad que promueve el desorden, que sería libertinaje, pero estaban rechazando el orden y necesitan ordenarse. Como veíamos anteriormente, ellos habían enviado alguna correspondencia al apóstol Pablo y tenían muchas dudas en cuanto a diferentes aspectos de la iglesia, y el apóstol Pablo quiere ayudarles a ordenarse. Y el apóstol Pablo quiere ayudarles a que ellos vivan su fe de una manera genuina, de una manera correcta, como deben de vivirla. Y ahora el apóstol Pablo va a abordar un tema específico y va a establecer un principio, pero para poder hablar bien acerca del principio que desea preservar, el apóstol Pablo va a utilizar una situación que se estaba dando. Las mujeres estaban orando y profetizando con la cabeza descubierta y los hombres posiblemente con cabeza cubierta. O puede ser que lo haya mencionado no porque se estuviera dando en cuanto a los hombres, sino para mostrar cómo esto estaba dando un mensaje equivocado. Y para Pablo, el asunto no era de moda ni de costumbre, era un asunto de orden y de teología. Era un asunto que tenía que tratarse. Era un asunto de la vida de ellos como iglesia. El argumento de Pablo no es cultural, como algunos, o puramente cultural, como algunos pudieran decir. ¿Por qué? Porque tiene que abordarse desde el punto de vista que él lo está abordando. Él toca aspectos teológicos. Él toca aspectos que tienen que ver con la deidad misma, con Jesucristo. Él toca aspectos que tienen que ver con los ángeles. ¿Qué tienen que ver aquí los ángeles? Puede decirse. Ya vamos a llegar ahí. Pero sí está estableciendo un punto de partida para mostrar esta verdad. Entonces, la pregunta no es, ¿debemos usar velo hoy? Sino, ¿qué principio está el apóstol Pablo protegiendo a través de esta práctica cultural? La respuesta es el principio de autoridad y orden y distinción de roles entre hombre y mujer en la vida. Aquí vamos a aprender algo que es importante para la vida cristiana y particularmente en nuestra cultura donde existen prácticas y costumbres que suelen imponerse por encima de los principios que ya Dios ha dejado establecidos. Hoy en día estamos expuestos a que muchos pensamientos del mundo permeen en las familias, permeen en las iglesias y que nos subyuguen a nosotros, que ya tenemos la palabra de Dios y que debemos de prestar atención a la palabra de Dios para vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice por encima de cualquier otra idea que provenga del mundo. Hoy en día lo que se promueve es una igualdad en todos los aspectos. Pero usted y yo debemos de entender que la mujer y el hombre no somos iguales físicamente. Biológicamente no somos iguales. En cuanto a roles, no somos iguales. Pero sí somos iguales en dignidad. Y eso el apóstol Pablo lo deja de una manera clara, establecida en esta sección. Esta semana, tal vez usted se dio cuenta de la noticia de que en la Catedral de Canterbury, en Inglaterra, se ordenó a Sarah Mullally, de 63 años, como la arzobispa de Canterbury. Es la primera mujer en liderar a la iglesia anglicana.
Nunca ha habido una mujer que esté liderando hasta ahora. ¿Qué le dice eso? Yo creo que este es un mensaje muy significativo al cual debemos de prestar atención. Los titulares no destacaron lo que sucedió realmente con la Iglesia de Inglaterra. El 80% de las iglesias que integran la comunidad de anglicanos en el mundo ha manifestado una ruptura con esta mujer. Hasta suena raro decirlo, la nueva arzobispa. Han afirmado que el 80% no va a contribuir económicamente con los organismos anglicanos y que tampoco van a subordinarse a la autoridad que representa ella. El 80%, hermanos. No es una minoría, sino que es la mayoría. Es una mayoría abrumadora de esta comunidad que están mayormente en África y en Asia, y que ellos vemos entonces que están entendiendo que hay un orden en las cosas y que la comunidad religiosa a la cual ellos pertenecen hoy está desordenada. Entonces, este 80% de, de los anglicanos estaría representando la sensatez natural de aquello que ya Dios ha revelado. Dios no nos instruye en esta materia basándose en capacidades, en sentimentalismos, en emociones colectivas que abrazan muchos hoy en día, donde se manifiestan argumentos, por ejemplo, el emocionalismo. Atienden al emocionalismo, de manera que la persona pueda decir, sí es cierto, no hay que ver de menos a las mujeres. Ellas tienen también derecho. Pongamos pastora. Hermanos, hay mujeres que tienen mayor conocimiento que los hombres, más estudiadas, con mayores capacidades. Pero esto no es una cuestión de un favoritismo sentimental, sino que esto es una cuestión de orden. Yo quiero que usted entienda algo. Hay belleza en el orden. Hay belleza en el orden. Cuando la iglesia decide que el orden que Dios estableció debe de ser cedido ante la presión cultural, entonces las consecuencias son desastrosas. A esto se le llama apostasía también. Y da mucha tristeza porque la iglesia anglicana es un ejemplo de lo que ocurre cuando por muchas décadas se va cediendo el terreno a la presión del mundo. Fíjense que esta iglesia o esta denominación nos dio grandes teólogos. Por ejemplo, John Stott era anglicano. J.C. Riley era anglicano. El gran George Whitefield, anglicano. Pero, ¿qué ha sucedido en este tiempo? Pues han cedido a la presión cultural, han cedido en este ámbito tan importante. Así que sin duda han apostatado, y estos hombres de los que le he mencionado, que son tal vez los más conocidos, usted tal vez podría conocer otros, estos hombres llorarían, lamentarían lo que ha sucedido. Lo que Pablo entonces nos lleva a considerar, hermanos, es el orden y la belleza en la autoridad que Dios ha dejado establecida y en la sujeción. Es hermoso este orden. Es hermoso el orden que hay en el hogar, donde Dios ha puesto al hombre como la cabeza. Y es hermoso ver que la cabeza del hombre es Cristo. Y es hermoso ver que la mujer
se debe de subordinar y someter al esposo, y en eso hay belleza, en eso hay algo que le trae gloria a Dios, en eso hay algo que nosotros también debemos de deleitarnos. Y en eso, como Dios lo ha dejado establecido, sin alterarlo, hay una protección hermosa para la mujer, no como el feminismo lo vende hoy en día. Este texto que vamos a estudiar nos va a enseñar que el orden de autoridad y sujeción entre el hombre y la mujer en la vida y también aún en la iglesia no es una convención cultural, sino que es un principio teológico que debemos de entender y aplicar, principalmente en las familias y en la iglesia. Hay tres pilares importantes que vamos a identificar. Primero, vamos a ver la naturaleza trinitaria de Dios, que nos indica cómo al mismo tiempo en Dios existe este orden. Vamos a ver el orden de la creación y vamos a ver la dimensión cósmica que esto implica. Por eso es que se mencionan a los ángeles. En primer lugar, veamos entonces el fundamento de este orden que el apóstol Pablo desea comunicar a la iglesia de Corinto. En primer lugar, vamos a ver que existe una cadena de autoridad. Pero antes los está elogiando. Si usted presta atención, dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. La palabra tradición en nuestro idioma, en el español, proviene del latín traditio. Traditio que viene de dos palabras, de la estructura trad, que es a través, y dare, que es algo que se da. Entonces, cuando se habla de tradición, se está hablando de algo que ha sido transmitido, que ha sido dado. En el griego es la palabra paradosis, que significa lo que ha sido entregado. Es decir, no es una opinión ni es una sugerencia de lo que el apóstol está hablando, sino que es algo que fue recibido de una fuente superior a los que lo han recibido. Nosotros sabemos que los apóstoles hablaron de lo que Cristo les entregó. Más adelante dice, porque yo también les he entregado lo que he recibido. Entonces el apóstol Pablo lo que va a transmitir es algo que proviene de Dios, no es una sugerencia. Hermanos, nosotros no podemos comenzar a negociar con Dios este principio. Los argumentos son demasiado fuertes como para pretender negociar estos principios. Y todas estas iglesias apóstatas que dejaron de ser iglesia, lo que han hecho es negociar. Otros han tenido que editar la Biblia y sacar su propia versión porque les parece gravoso, según el pensamiento de hoy en día, aceptar que exista este orden y todavía decir que en este orden hay belleza. Les es inverosímil. Así que lo que Pablo está transmitiendo es algo que procede de Dios. Y ellos ya están guardando muchas tradiciones, mucha instrucción que han recibido y las están guardando. Por eso las tradiciones, hermanos, no son malas en sí. Depende de qué tipo de tradición sea. Él utiliza la misma palabra en 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estén firmes y retengan las tradiciones tal como se las enseñamos, ya sea de palabra o por carta. Dice, les entregué. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Está utilizando la misma expresión. En 1 Corintios 15:3. Así que Pablo está hablando acerca de este principio, de que lo que él va a transmitir procede de Dios y que ellos ya están guardando algo y que deben de permanecer en ello. Por lo tanto, en este pasaje no nos encontramos ante algo que
nosotros podamos opinar o podamos debatir, sino que tenemos que recibirlo porque es una instrucción apostólica con autoridad normativa para nosotros. Por tanto, Pablo les está diciendo, con la misma firmeza que ustedes han guardado lo que anteriormente ya les entregué, asimismo, este principio que ahora vamos a ver debe de ser guardado y debe de ser practicado en su vida. Y para proteger y promover este principio, Pablo va a utilizar una circunstancia que se estaba dando en el contexto de los Corintios, que ya lo vamos a mencionar, ya lo hemos leído. Y él va a establecer el principio, dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Él está hablando acerca de autoridad. Hay algunos teólogos feministas, modernistas, o algunos le llaman teólogos igualitarios. Cuando usted escuche teólogos igualitarios, son aquellos que su teología se encarga de equiparar, básicamente destruir este principio y equiparar al hombre con la mujer en este aspecto que estamos viendo ahora. Algunos de ellos dicen que cuando dice cabeza se refiere a origen, pero no tiene sentido. No tiene sentido. En Efesios 1:22, Pablo dice que Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza, que es la palabra céfale, que habla de cabeza. Usted tiene cefalea, entonces me duele la cabeza. Está hablando, está utilizando una palabra para referirse a la autoridad. Cristo es cabeza sobre todas las cosas. Cristo es la cabeza de la iglesia. También en Colosenses 2:10 dice que Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces vemos un patrón constante, por lo tanto nosotros no podríamos decir en el sentido que los que quieren igualar al hombre con la mujer lo están utilizando, sino que cabeza implica autoridad y orden. Ahora, fíjese en la cadena de autoridad que hay acá. Encontramos claramente que existe esta relación. Dios es la cabeza de Cristo. El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces Pablo no está fundamentando este orden en la cultura romana. No le está fundamentando en la tradición judía, sino que lo que va a decir el apóstol Pablo es en cuanto a la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Por eso el principio es teológico. Porque si el Padre es la cabeza de Cristo, eso no significa que Cristo sea menos Dios que el Padre. No significa eso. Así que si el hombre es la cabeza de la mujer, no significa que la mujer tenga una dignidad inferior a la del hombre. No significa eso. Entonces, el Hijo es igual al Padre en esencia. No hay una esencia distinta, no es un Dios distinto o inferior. Cristo es igual al Padre, pero Cristo se somete al Padre. Y Él no deja de ser Dios por eso. Entonces vemos que hay un principio aquí que se debe de respetar. En Juan 14:28 vemos que el Hijo dice, el Padre es mayor que yo. Y aparece el musulmán y entonces dice, ya ves, que Jesús no es Dios. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Jesús está diciendo que Él se somete a la voluntad del Padre, porque hubo alguien quien le envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Y Él se ha sometido a eso.
Pero también dice Filipenses 2:6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Ahí está hablando del Padre como algo a qué aferrarse. Entonces, ¿puede ver usted lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que la sujeción no implica inferioridad en su esencia, o lo que se llama también como eh, inferioridad ontológica en el ser. Ontológico significa el ser. Eso significa. Entonces, cuando una persona se somete, no significa que es inferior en su ser. No implica inferioridad en el ser. En cuanto a Cristo, no implica que Jesús es menos Dios. El Hijo se somete al Padre, eso no lo hace menos Dios. Él sigue siendo Dios. De la misma manera, la mujer que se somete a su esposo en el matrimonio no es menos digna. De la misma manera, en la iglesia existe orden. Cuando usted se somete a la autoridad de la iglesia, usted no pierde dignidad. La Biblia dice que nosotros nos sometemos los unos a los otros. Usted se somete al hermano que a usted le confronta en su pecado. Usted se somete. Usted se somete a los pastores de la iglesia. Y yo me debo de someter también como usted se somete. Y usted no es menos digno que yo como pastor de la iglesia. Yo me debo de someter a usted en lo que debo de someterme y usted se debe de someter a los pastores en lo que debe de someterse según los límites que Dios ha establecido para el liderazgo de la iglesia. Y esposas, ustedes se deben de someter al esposo en los límites que Dios también le ha estipulado al esposo. ¿Y quién se somete a mí? Dice la esposa. Bueno, los hijos. Usted tiene una posición de autoridad ante sus hijos. Esto, hermanos, es simple. Dios ha establecido un orden y quiere que nos sometamos a ello. ¿Para qué? Para que podamos glorificarle a Dios en el diseño que Él ha establecido. Ahora veamos la expresión que Él va a utilizar para explicar este principio. Y dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. El varón que ora o el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, dice que deshonra su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Ahora, en el contexto cultural romano, cubrirse la cabeza durante una actividad religiosa era algo que se asociaba con los sacerdotes paganos que se cubrían con togas para ofrecer sus sacrificios. Entonces, al cubrirse la cabeza, el varón cristiano estaría comunicando que su cabeza no es Cristo y por eso él no podía participar de actividades religiosas cubriendo su cabeza, porque en el contexto que ellos vivían, eso era así. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en el judaísmo, ¿qué pasaba? Si se cubrían la cabeza. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Si este fuera un principio, el hecho de que tenemos que participar de esto que va a decir acá de esa manera, en un sentido universal, entonces no habría esa situación, porque el judío se cubría la cabeza para orar. Vemos que Moisés se cubrió también. Y después, fueron pasando los siglos, eso quedó como una costumbre y se hizo así. Pero aquí nos está diciendo que al cubrirse la cabeza el varón, entonces estaría afrentando su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Entonces, es un símbolo. El problema, hermanos, es lo que representa en esa cultura, lo que está representando.
Entonces yo quiero que usted vea algo. La cultura se subordina al principio, no el principio lo vamos a subordinar a la cultura. Es más importante el principio, lo que Dios ha dejado establecido, aún y no les guste a las feministas, aún y no les guste a los partidos de izquierda, porque son los que más promueven ese engaño. Así que el varón debía de orar con la cabeza descubierta, porque era el símbolo, en ese momento era el símbolo visible de que su autoridad era Cristo. De lo contrario, estaría mostrando que su autoridad no era Cristo, sino los dioses paganos en el contexto en el cual ellos se encontraban. Pero ¿qué pasa con la mujer? Versículos del 5 al 6 dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora usted va a notar algo, que va a identificar a la mujer con otro grupo de personas. Y dice las mujeres que se rapan. ¿Quiénes eran las que se rapaban? Se rapaban mujeres que participaban de cultos paganos y participaban de prostitución. Esas eran las mujeres que se rapaban en ese contexto. Porque él está hablando de símbolo, el símbolo que ellos entendían y lo está aplicando. Entonces, dice acá, mientras ora o profetiza. Vamos a desarrollar esto porque va a representar un desafío poder interpretarlo. Antes de entrar a eso, Pablo usa un argumento que él pasa a lo absurdo para dar a entender algo. Es decir, si rechazas cubrirte, usar velo, que no era mantelina ni chalina, sino que es un velo grueso y que cubría desde la cabeza, bajaba hasta los pies. Él está diciendo, si rechazas cubrirte, entonces ve hasta el final de la decisión que has tomado de ir en contra y rápate. Y como eso era absurdo y finalmente inaceptable, entonces la conclusión es, cúbrete. Cúbrete porque el mensaje que debes de dar es que tú tienes una autoridad. Ahora, él pasa entonces a hablar de decir mientras oran y profetizan. Pero si nosotros vemos en el griego, no aparece la palabra mientras. No aparece la palabra mientras. Sino que lo que está haciendo el texto es de una manera, y aquí lo podemos tomar de dos, digamos, de dos aspectos. El primer aspecto es que el hecho de orar y profetizar en el contexto de la iglesia, usted tiene que saber que lo va a desarrollar hasta el capítulo 14. Aquí no está hablando en el contexto de la iglesia. Por lo tanto, no está hablando, entonces basta con que se pongan velo y ya pueden pasar. Y ya prediquen, hermano. No lo va a desarrollar aquí. Tiene que esperarse, hermana, hasta el capítulo 14. Ya vamos a llegar ahí. Pablo no está definiendo cuándo aplica la regla, sino que está describiendo a quién debe de someterse, quién es la que debe de someterse a esa regla. Y la regla es clara, la señal de orden debe de estar presente. Ahora, la otra forma es que esté desarrollándolo, esta expresión de Pablo, en el contexto en el cual la mujer enseñaba, pero no en la asamblea. Y le voy a mostrar algunos ejemplos. Tito 2, del 3 al 4. Vemos ahí que las ancianas, asimismo dice, sean reverentes en su porte. Dice que enseñen lo bueno, maestras de lo bueno. Es decir, que se debe de enseñar.
pero no está hablando en el contexto del culto. No está hablando en el contexto de la adoración corporativa. ¿Recuerda usted en Hechos 18:26 qué pasó con Priscila y Aquila? Dice, este comenzó a hablar en relación a Apolos con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Entonces, ¿con quién estaba Priscila? Con Aquila, que era su esposo. Entonces, ella enseñó, sí, enseñó junto a su esposo, pero no en la asamblea. Tenemos otros casos. ¿Se acuerda usted de Loida y Eunice? ¿A quién le enseñaron? A Timoteo. Entonces Timoteo aprendió las escrituras de su mamá y de su abuela. Entonces este es un contexto familiar y doméstico. No es la asamblea. ¿Se acuerda usted de la mujer samaritana? Cuando ella creyó en el Señor, ¿qué hizo? Evangelizó. Juan 4:28 dice, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. O sea que evangelizó. O sea que enseñó. Pero no es en el contexto de la iglesia reunida. También tenemos las mujeres anunciando la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda usted de Ana? Lucas 2:36 dice, y esta era viuda de 84 años que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Pero hay otro que puede traer más confusión, que generalmente lo ocupan los que avalan el pastorado femenino, las hijas de Felipe. Hechos 21:8 dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, pero no dice en el contexto de la iglesia. Es más, yo quiero que usted note una particularidad de este texto. En primer lugar, que esta es el cumplimiento de las profecías de Joel 2:28. En primer lugar, porque Joel 2:28 dice que los jóvenes iban a profetizar y iban a tener visiones. Pero yo quiero que usted vea algo, que más adelante el Espíritu Santo trajo un mensaje para Pablo. Es decir, ¿acaso no podía usar a las que profetizaban para llevarle el mensaje a Pablo? ¿No profetizaban? ¿Pero qué hizo? ¿Quién llegó? Agabo, para profetizarle a Pablo de lo que le iba a suceder. Aún ahí podemos ver que el Señor mantiene ese orden, de manera que las instrucciones iban a proceder basándose en el orden que ya Dios ha dejado establecido. Así que podemos ver cómo el Señor quiso enviar una palabra profética a Pablo sobre lo que se esperaba que le sucediera en Jerusalén, pero no le envió a través de las 4 hijas de Felipe, sino que a través de Agabo. Dice que era un profeta. Un profeta. Lucas menciona esta situación. La pregunta es, ¿qué tipo entonces de profecías podían ejercer estas jóvenes? En el Nuevo Testamento se pueden identificar al menos 2 niveles de profecía. Está la profecía de revelación, comunicación de parte de Dios. Acuérdense que esto estamos hablando en el Nuevo Testamento cuando el canon todavía no se había cerrado. No estamos hablando para hoy, para que no vaya a decir, yo le estoy llevando a
profetizar. Esta palabra, profecía de revelación, es la que vino a través de los apóstoles y los profetas. Esto que era canon. Esto era lo que Dios estaba dejando como el fundamento, y es lo que los apóstoles dejaron. Y estaba también la profecía de edificación en aquel entonces. Primero a los Corintios 14:3 dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este nivel era más amplio. Y ahí, en los contextos apropiados, voy a decirlo despacio, hermano, porque es importante entenderlo. En los contextos apropiados, este tipo de profecía fue llevada a cabo por mujeres. Y ahí estaban las hijas de Felipe. Por lo tanto, no está hablando de profetizar de la manera apostólica en el culto, en la adoración. Así que lo que las hijas de Felipe ejercían era este último nivel que les he mencionado. Profecía para edificación. Y era en el contexto doméstico, privado. No era revelación autoritativa sobre la congregación. Así que este texto no está aprobando el pastorado femenino. Porque ¿qué se necesitaría para que esto lo aprobara? Que el contexto fuera el culto público, y no lo es. Que profetizaran sobre y ante hombres con autoridad, pero no se dice eso. Que su profecía fuera equivalente al oficio de los apóstoles, pero no es así. Y también que Pablo lo aprobara como norma, pero no lo vemos así y no lo vemos regulado. Por lo tanto, la restricción paulina no es que la mujer no pueda enseñar. Hermanas, ustedes pueden enseñar en casa. Enseñen a sus hijos. Ustedes pueden evangelizar. Ustedes pueden predicar a otras mujeres. Pueden enseñar a otras mujeres. Pueden hacerlo. Pueden dar testimonio privadamente en el contexto familiar, enseñando a otras mujeres. Pero en el culto no es algo que esté permitido. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 14. Entonces, estas mujeres que estaban profetizando y orando con la cabeza descubierta, en el contexto de ellas, estaban dando el mensaje de que estaban deshonrando a su cabeza. En este caso, su cabeza eran sus esposos. Así de grave era. Es decir, no estaban cuidando el principio que el apóstol Pablo quiere que se preserve y que se guarde y que se cumpla en el contexto del hogar, en el contexto de la iglesia. Y yo quiero que usted vea que entonces para Dios hay orden y en este orden hay belleza. Pablo desea destruir aquel pensamiento perverso que lleva a las personas a pensar que si debo de subordinarme o si debo de someterme, entonces yo estoy siendo abusado. Dios mira belleza en el orden. Y es en la iglesia, y es en el matrimonio, y es en el hogar donde hay orden y hay belleza. Así que Dios ha dejado establecido este orden para que haya belleza en la iglesia, en el hogar y en todo lo que Él ha creado. Entonces Él utiliza, ahora vamos al argumento de la creación. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Pablo ahora abandona el argumento cultural para anclarse al argumento creacional. Vemos aquí que se está hablando de la imagen y encontramos eso en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre está subordinado a Dios. Y Dios creó al hombre a su imagen, pero Dios creó a la mujer del cuerpo de Adán. Así que, en ese sentido, tanto el hombre como la mujer
son a imagen de Dios. Es decir, que ambos llevan la imagen de Dios, ambos llevan la dignidad. No hay diferencia de valor aquí. El apóstol Pablo está haciendo una distinción en términos de gloria. El varón es gloria de Dios en su rol de autoridad. Refleja y representa directamente la gloria del Creador. Pero la mujer es gloria del varón, no de Dios directamente, sino a través del varón. Esto no significa que son inferiores, sino que es una distinción de roles. También el Proverbio 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Entonces él va a explicar este orden, dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿A quién creó primero Dios? Al hombre, a Adán, y luego creó a Eva. Este es el argumento. Existe un orden. ¿Acaso no podía Dios crear al mismo tiempo a Adán y a Eva? Sí, pero yo quiero que usted vea que el Señor quiso establecer ese orden. Hermanas, ustedes no es que valgan menos. No crean el engaño del mundo de que ustedes son inferiores. Son iguales al hombre en dignidad. La dignidad es la misma. Ambos tenemos la imagen de Dios, la misma dignidad. Pero hay un orden establecido en los roles que debemos de cumplir. Y generalmente las personas hayan un problema en el tema del pastorado. ¿Y qué va a hacer entonces la mujer en la iglesia? Todo lo que hace el hombre que no es pastor. No todos los hermanos son pastores. Hay mucho trabajo que hacer. El problema es que se llega a pensar que el que predica vale más. Y no es así. No es de esa manera. Pablo es contundente. El orden que él está dando no nació en Corinto, no nació en Roma y no nació en ninguna cultura. El orden que está dando es un principio de la creación. Nació en el jardín del Edén, antes de la caída, en el corazón de Dios, con ese diseño perfecto que Él quiso darnos. En 1 Timoteo 2:13 dice: porque Adán fue formado primero. Ahora, hay otro argumento, y este es el argumento cósmico. Y dice: por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza. Nuevamente, hace referencia al símbolo. Es decir, la mujer debe de manifestar su sometimiento y su subordinación. ¿A quién? Al hombre. Así que menciona una cláusula aquí, dice: por causa de los ángeles. Hay tres maneras de hablar acerca de los ángeles acá. En un sentido, algunos dicen, no, los ángeles puede referirse a los pastores. A los pastores. Otros dicen, los ángeles puede referirse, aparte de que está hablando de los pastores, alguien podría decir, los ángeles se refiere a cierta categoría, ¿no? de ángeles que tienen, voy a utilizar, va a sonar un poco extraño, pero es así, aquellos demonios que se acercan a mujeres para tener relaciones con ellas. Porque algunos creen que los ángeles tuvieron relaciones con mujeres. Entonces, algunos pueden llegar a pensar eso, que tienen que cubrirse por causa de ello. No vaya a ser que las tomen. Y la otra opción es por causa de los ángeles, que nosotros sabemos que son espíritus ministradores, y que yo creo que se refiere a eso. ¿Por qué? Porque los ángeles son custodios del orden divino. Y para eso yo quiero utilizar rápidamente nada más 3 textos donde se nos muestra la labor de los ángeles. Es decir, que ellos están preservando
o verificando que todas las cosas sigan el orden que Dios ha dejado establecido, porque es parte de su labor. Vea lo que dice Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los ángeles no observan solo el culto, sino todo lo que la iglesia es, todo lo que la iglesia hace. Observan. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio. Pablo llama a los ángeles como testigos de la conducta ministerial. Entonces, los ángeles están ahí, están presentes. Y primera a los Corintios 4:9, que ya lo habíamos visto, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces los ángeles observan la vida del pueblo de Dios. Y es lo que hacen. Y son espíritus ministradores, como dice Hebreos. También en Hebreos 12:22 se nos escribe la adoración de la iglesia como algo que ocurre en presencia de los ángeles, miriadas de ángeles. Entonces, ¿qué tienen que ver los ángeles aquí? ¿Por qué se mencionan? Porque este orden es algo que tiene que ver con el orden cósmico. Esto es algo que tiene que ver con lo que Dios ha dejado establecido en un sentido universal. Siempre tiene que haber sometimiento y subordinación, y Dios lo ha dejado establecido así. Y la iglesia debe de reflejar la sabiduría de Dios en ese orden. Por eso es sabio, amado hermano, que usted se someta a las autoridades porque Dios las ha dejado establecidas. Es sabio, hermana, que usted se someta a su esposo porque el Señor así lo ha dejado establecido. Es sabio, amado hermano, usted que es miembro de la iglesia, que usted se someta a otros miembros de la iglesia. Y es sabio que se someta a los pastores. Hijos, es sabio que ustedes se sometan a sus padres, porque ellos son la autoridad de casa. Cuando la iglesia vive y adora a Dios en el orden que Él estableció, está diciendo a todo el mundo que la sabiduría del Creador es la manera de vivir para nosotros. Vivimos bajo su sabiduría. Así que la vida de la iglesia, hermanos, no ocurre en el vacío. Existe orden. Pablo no dice que los ángeles estén presentes únicamente en el culto dominical. Lo que Pablo está señalando es que el orden que Dios ha establecido entre el varón y la mujer tiene una dimensión cósmica, permanente, y ahí están los ángeles. Son testigos de la vida y conducta del pueblo de Dios, no solo de las reuniones. Claro que los ángeles están cuando la iglesia adora. Este orden, hermanos, no es entonces como un saco que nos ponemos el día domingo únicamente, sino es la vida diaria. Debes de someterte a Cristo. Esposos deben de someterse a Cristo. Él es la cabeza, Él es su cabeza. Esposas deben de someterse a sus esposos todos los días. Hijos deben de someterse a sus padres todos los días. Y el apóstol Pablo pasa a hablar acerca de un equilibrio en este orden. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Esto nos enseña que somos interdependientes. Yo necesito de mi esposa y ella me necesita a mí.
Yo necesito de mi hermano y mi hermano me necesita a mí. Entonces, después de que ha establecido el orden de las cosas con toda claridad, ahora él quiere proteger a la iglesia de malinterpretaciones peligrosas. Una es el igualitarismo, porque no somos iguales, somos diferentes, pero tenemos la misma dignidad. Y también él desea proteger de algo que hoy en día se conoce como el machismo. Es que en el Señor no existe el feminismo ni el machismo. No existe. Deshágase, si usted abraza alguna pizca de estos pensamientos mundanos, deshágase de eso. Por eso él dice en el Señor, es decir, bajo el entendimiento de que estamos en Cristo. En Gálatas 3:28 dice, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Pero ahí no está hablando de que entonces la mujer debe de ser pastora. Está hablando de que nosotros podemos acceder a esta salvación sin importar cuál sea nuestra condición. Si somos hombres o mujeres, si somos esclavos o libres, podemos acercarnos. Somos uno en Cristo, el cuerpo de Cristo. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Acuérdese que aquí no está entrando en una contradicción. Y Pablo, ¿y no que la mujer procedía del hombre? Pero aquí está hablando en el sentido de que yo nací de mi mamá. Y mi mamá es mujer. Y entonces, ¿de dónde procedo? ¿De una mujer? Sí, procedo de una mujer. Pero ahí ya está hablando de la dignidad que tanto el hombre como la mujer tienen de parte de Dios. Y finalmente, él utiliza el argumento del orden y naturaleza. Juzguen entonces ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Habiendo considerado todos estos argumentos, ¿no les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, les es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es gloria? Pues a ella el cabello les es dado por velo. Entonces, Pablo está apelando aquí a la naturaleza misma como testigo del orden que Dios ha dejado establecido. La palabra aquí es physis, el orden natural de las cosas, que nosotros vemos que es establecida por el Creador. Entonces, el cabello largo de una mujer dice que les dado como cubierta. Es decir, la naturaleza misma diseña. Vemos que Dios mismo ha diseñado que la naturaleza sea así. Los hombres nos podemos dejar crecer el cabello, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la mujer? Naturalmente se da. Naturalmente usted puede ver que el cabello de la mujer es distinto. Tiene ciertas características. Ahora, el apóstol no está, podríamos decir, ahorita enseñando respecto a que hay que dejarse crecer el pelo de una manera universal y que todos dejémonos crecer el pelo o que todos nos rapemos. No está hablando de eso. De hecho, usted podría ver que en el Antiguo Testamento habían, ¿quiénes eran los que no se tenían que pasar navaja? Los nazareos. Entonces, si eso fuera así como algunos lo entienden, tendríamos una gran contradicción acá. Pero Pablo está hablando en el contexto específico de los corintios. Y ahora va a utilizar el argumento de la naturaleza. Le es dado por velo. ¿Qué significa eso? Que así como crece, así como el velo debería de cubrir, así naturalmente a la mujer le crece el cabello, porque está haciendo una apelación a un argumento natural. Y él cierra diciendo, pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
¿Qué significa entonces eso? El principio está establecido. No lo puedes venir a debatir, no puedes venir a pelear, a apelar y decir, Señor, pero ¿y si eres un poco más flexible en esto? No, debemos de entender que Dios ha dejado autoridades establecidas. Y toda autoridad que está establecida por Dios ha sido establecida. No podemos entonces contender contra Dios. Por eso el principio es: sométete a la autoridad que te corresponde someterte y hazlo con gozo. Sométete a la autoridad. Tú sabes quiénes son tus autoridades. Sométete con gozo, porque ese es el orden que Dios ha dejado establecido. Esto es universal en todas las iglesias. Todos, al formar parte del cuerpo de Cristo, debemos entender que no hay excepción. Todos debemos de someternos. No hay excepción cultural, no hay excepción geográfica, no hay excepción individual. Vemos claramente que Dios disfruta su orden, se deleita en su orden, se deleita en que exista este orden aplicado en la familia y aplicado en la iglesia. Más adelante lo dice claro en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, todo esto lo dice el apóstol para resguardar el principio de autoridad y de sujeción. Y al mismo tiempo, tan amoroso ha sido el apóstol que nos hace ver que Dios resguarda aún nuestra dignidad como hombres y mujeres, aunque nos sometamos a lo que Él ha dejado establecido. Que esta sea, hermanos, una advertencia para nosotros esta mañana, y que sirva también de buen ánimo para cuidar la manera en que nos sometemos a las autoridades que Dios ha dejado establecidas. Este texto nos enseña que el orden de Dios no es opresión, es el reflejo de su carácter. Este orden es la forma en que la gloria de Dios se refleja en su creación. En segundo lugar, refleja que la vida de la iglesia tiene una dimensión cósmica que nosotros no podemos ignorar. Hay ángeles que contemplan lo que ocurre aquí en nuestra vida y ellos mismos se someten al Señor. Y en tercer lugar, vemos claramente que la palabra de Dios tiene autoridad sobre toda cultura y sobre todo tiempo. La palabra de Dios está por encima, aún sobre lo que te han enseñado en casa. Si a ti te dijeron, te enseñaron una manera de pensar machista, por ejemplo, o a usted le enseñaron una manera feminista en la cual degrada al hombre y se rebela contra el hombre, quiero decirle que la palabra de Dios está por encima de lo que usted haya aprendido en casa. Este no es un texto que podamos hacer relativo, sino que es un texto con autoridad apostólica que procede de parte de Dios. Y la pregunta que cada uno nos debemos de hacer no es: ¿me siento cómodo con esto? Sino, ¿estoy dispuesto a someterme a lo que Dios ha dicho? Hermanos, que el Señor nos dé gracia, no solo para entender conceptualmente este orden, sino para abrazarlo con humildad, con fe, con profunda convicción de que el orden de Dios es hermoso, que en el orden hay belleza y que en el orden hay gloria. Deleitémonos en eso, gocémonos en el orden que Él ha dejado establecido y sometámonos a Dios. Sométase a la autoridad que usted tiene por encima, porque encima de la autoridad que usted tiene está uno que lo gobierna todo. Vivamos sometiéndonos
a nuestras autoridades y hagámoslo con gozo, porque es para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por recordarnos tu palabra, por recordarnos estos principios importantes para nuestra vida debajo del sol. Estamos agradecidos, Señor, porque sabemos que hay belleza en el orden que tú has dejado establecido. Te suplicamos que nos ayudes a tener la disposición correcta de someternos los unos a los otros, de las esposas someterse a los esposos, que los hijos se sometan a los padres, que en nuestros trabajos nos sometamos a los jefes, que nos sometamos a las autoridades, que nos sometamos con buen ánimo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir agradecidos, agradecidos porque tú nos dejas esta guía para la vida, porque a nivel personal, a nivel familiar y a nivel eclesiástico, podemos cumplir con estos principios que te dan gloria a ti. Danos un corazón dispuesto a someternos. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.